Buenas noches a todos y a todas. Es un honor para el suscrito, quien les habla, enfrentar un tema tan profundo como hemos desarrollado toda la mañana. Muchas cosas podrían decirse hasta el momento, pero antes que esperar una conferencia, antes que esperar unos comentarios, quiero que realmente se unan de corazón para empezar a hacer unas reflexiones de los motivos que nos han llevado a estructurar un congreso académico, pedagógico, pero ante todo emocional, referido a este hermoso ideal, pero la parte moral al cual estaba llamado Allan Kardec a desarrollar. Era un hombre circunspecto, aparentemente de una personalidad quieta y seria, pero a veces únicamente conocemos al codificador y no al ser humano excelente, formado durante tantas reencarnaciones para enfrentar el gran reto de reformar la humanidad. En ese orden de situaciones, por eso quería empezar estas dilucidaciones con ciertos procesos importantes. Uno de ellos, me prometí a mí mismo hacer unas promesas, respetando la profundidad de quienes me han precedido en la palabra, respetando la profundidad, el humanismo y el amor que Divaldo nos ha dado desde ayer. Y esa primera promesa consiste en decir que prometo no hablar esta noche ni de brujerías, ni de hechicerías, ni de sortilegios, como comúnmente confunden a los espiritistas, aún con turbantes, desprovistos de sentimiento, solucionando el futuro de muchos. Pero sí hablaré de las leyes que rigen nuestra vida, mi vida y tu vida, explicadas por seres de luz. Prometo no invocar las almas de los muertos esta noche, ni saldrán tampoco las brujas en sus escobas, ni mucho menos los sapos brincando, haciendo conjuros, como aún vulgarmente catalogan a la doctrina. Pero sí prometo hablar de aquellos que se diplomaron en el testimonio de la moral en el mundo, que al igual que tú y yo, tuvieron una carne, un dolor, una alegría, una decepción, y que habiendo entendido las leyes del amor, vienen ahora a recordar al hombre la gran ley de fraternidad y solidaridad. Prometo hablar esta noche no simplemente de la religión, sino de la religiosidad y de la espiritualidad, recordando tal vez lo que un sinnúmero de conferencistas han dicho esta noche y en la tarde de hoy, que debemos de recordar una y otra vez a Jesús, porque lo hemos escuchado tantas veces en la razón y 2000 años después aún no ha llegado al corazón. La pedagogía del maestro estaba revestida de imágenes fuertes y a pesar que hemos hablado una y otra vez, aún no lo conocemos. Por eso el compromiso es hablar de los hechos de los hombres y de las mujeres que construyeron el cristianismo primitivo, sencillo, libre de dogmas, de manipulaciones, y que los espíritus de luz, abordando los más profundos registros acásicos, revelan en sus obras para enseñar que simplemente para amar a Jesús debieron dominar lo más profundo de ellos. Hablaré de Jesús una y otra vez y pido disculpas si repito lo que tantas veces escucharon esta tarde, pero no hablaré del Jesús crucificado, clavado en la cruz, sino del Jesús vivo, actuante, psicológicamente desarrollado, que fue capaz de ser coherente en cada momento permanente de su vida y que a pesar de saber las limitaciones de quienes le rodeaban, no dudó nunca de utilizar cada minuto en el amor. Por eso, volvamos nuevamente a esa noche, tantas noches que pasó con ellos, sus discípulos, quienes más le conocían, pero que también tenían limitaciones. Esa noche, la última cena, el último encuentro, el último momento de cariño, estaba allí lavando los pies de aquellos que habían sido llamados
al momento de pescar almas. Pero Pedro Simón, estaba molesto, estaba contrariado, porque no podía entender cómo sus hermanos en el ideal habían permitido que él lavara sus pies. Y se acercó a él y le susurró a los oídos: Maestro, ¿cómo permites que te hagan esto? ¡Qué infames! Si realmente nosotros debemos servirte y tú no servirnos a nosotros. No entiendo cómo permites que esto suceda. Te humillan como un esclavo, como un vil esclavo romano. Y Jesús, siempre tranquilo, equilibrado, dejó de lavar los pies de Juan y le miró profundamente por la fuerza de la mirada que hablaba Axel. Y le dijo: no pretendas ser mejor que nadie cuando aún no has conquistado lo necesario. Y entonces el querido apóstol, sencillo y rudo, trató de guardar silencio hasta que el maestro, en un momento decisivo de esa noche, sencillo tal vez, empezó las clásicas palabras, advirtiendo que vendría el momento del testimonio, advirtiendo que vendría el momento fatal. Y Pedro, nuevamente ansioso, preocupado por demostrar su amor aún limitado, volvió a inquirir: Maestro, ¿y es que a donde tú vas no podré ir yo? Y nuevamente Jesús, sin perturbarse, le dijo: ninguno de vosotros estáis preparado para el testimonio. Aún es necesario que aprendan, que se fortalezcan, porque a donde yo voy no pueden seguirme. Pero yo te seguiré. Yo te amo, yo te necesito, estoy dispuesto a seguirte. Y Jesús le advirtió en un mensaje psicológico que aún no sucede a nosotros, que antes que el gallo cantara, advirtiendo la noche pero también la oscuridad, él le negaría 3 veces. Los hechos se sucedieron. El maestro fue apresado y fue 1, 2, hasta la 3ª vez, cuando el miedo, cuando todos ellos que tanto le amaron se dispersaron. Pero él ya sabía cuál iba a ser la reacción de aquellos que le amaban, pero que aún no tenían la fuerza y la valentía para seguirle. Cuenta Humberto de Campos en el capítulo 26 de esa obra mediúnica maravillosa, que así fue. Cuando Pedro escuchó el último canto del gallo, vislumbrando los matices del nuevo amanecer, se arrodilló profundamente y oró, pidiéndole perdón al rabí, pidiéndole que le diera otra oportunidad. Y dicen que mediúnicamente, espiritualmente, el maestro se acercó a él, lo tomó de los brazos, lo irguió, lo levantó y con el susurro de siempre le dijo: Pedro, no olvides que el hombre en el mundo es más frágil que perverso. Los tiempos se sucedieron. Jesús convocaba en ese momento a que psicológicamente, como lo dice la mentora Juana de Ángelis, aún hemos sido inmaduros psicológicamente hablando. Aún el miedo, la superpoblación a las necesidades del ser humano nos limitan y nos hacen caer una y otra vez. Pero después del maestro, después de esos días, después que muchos de ellos tuvieron que vivenciar el testimonio por ser perseguidos, por ser identificados como los seguidores del Cristo, realmente se despertaron las facultades mediúnicas, pero también las facultades psicológicas que en la programación espiritual habían organizado para que realmente el mensaje del Mesías no se perdiera. Pero no fue suficiente. Los trabajadores de la Casa del Camino, aquella iglesia
muy limitada, aquella iglesia rudimentaria donde se caracterizaban por atender las necesidades de paralíticos, de enfermos, de leprosos, sucumbiría con el tiempo. Cuando esa vez, intentando buscar los procesos, este hombre maravilloso de la caída psicológica del Damasco, del despertar psicológico, volvería a enfrentarse con los antiguos adversarios, con los discípulos de Jesús, converso por el testimonio psicológico vivido. Aquel doctor del Sanedrín, de una oratoria impresionante, de un manejo espectacular de la ley mosaica, ya había retado la presencia del Maestro en la tierra, cuando en la propia casa del camino, como lo menciona Emmanuel en Pablo y Esteban, retó a Esteban, ese hombre singular y maravilloso que había traído la fuerza del amor, y no siendo satisfecho con enfrentarlo, al ver la profunda capacidad espiritual de conmover almas, de hablar de la justicia divina, lo mandó a asesinar, a lapidar. Y este hombre cargaba con esa gran culpa en su conciencia. Después de haberse convertido al cristianismo, tendría la mayor prueba, volver a enfrentar a aquellos que calumnió y persiguió. Y al volver allí, en un sinnúmero de experiencias, observa que la antigua casa del camino ya no tiene la vibración de Esteban ni la presencia del Jesús. Las costumbres judaicas habían hecho lo propio. Jacobo volvía a hablar de las purezas de manos, y a pesar que no se sentía ese ambiente, él comprendió que aún el hombre no había comprendido esta verdad. Por eso, y a pesar de los testimonios, el propósito de encontrar a Jesús, el Evangelio, es una tarea de todos, pero su desarrollo es individual. Nadie te va a felicitar por el dolor que padeces ahora. Quizás pase indiferente para muchos. Quizás muchos no te quieran, porque no hay una cosa más difícil que alguien te niegue el saludo. ¿No lo han sentido? Cuando sabes que vas a enfrentar a alguien que no gusta de ti, y esa persona, como pensando que tú realmente no entiendes la situación, hace como que no te ve y voltea la mirada, olvidando que la energía se siente, ¿no? Porque sabes cuando la persona te habla con el corazón o te habla con los labios. Si no, esta tarde todos estuviéramos dormidos. Porque uno siente la vibración, y ahora, a pesar que escuchas mi voz, realmente son más mis gesticulaciones y la vibración de los guías quien mantienen esa situación. Así fue preciso, por esas situaciones, guerras no entendieron el mensaje del Cristo. Fue preciso en esas situaciones que volviera el Francisco de Asís, Juan reencarnado psicológicamente, ahora en Umbría, cerca a Roma, para recordar al Imperio Romano, a la Iglesia Romana, las situaciones difíciles. Fue así como mucho tiempo después, este gran hombre, a mano izquierda, Juan Hus, vuelve nuevamente a pregonar, a cuestionar la iglesia, diciéndoles que el hombre no necesitaba de intermediarios, ni de diezmos, ni de indulgencias, y que bastaba que el hombre se elevara a Dios para nuevamente conectarse con Él, lo que le valió la hoguera. Y aún a pesar que se estaba quemando, seguía advirtiendo que el amor de Dios es mucho más grande. He tratado de resumir en menos de 15 minutos la historia del cristianismo, porque para entender a Jesús, a los apóstoles, y entender por qué el espiritismo se convierte en la revelación más lógica y racional, hay que entender la historia, pero no simplemente la historia manipulada, sino la historia relatada por aquellos que vivieron esos momentos. Sí, la filosofía consoladora. Nadie podía entender que Jesús
después de haber dado ese consuelo, no realmente consolidara su verdad. Y es de esa manera que, estando en el momento más difícil de la historia del mundo, cuando Napoleón era coronado emperador de Francia 2 meses antes, y cuando obliga al propio Papa VII a colocarle la corona, diciéndole el poder absoluto de él en la tierra, el mundo espiritual permitía la venida de Juan Hus, porque necesitaban un espíritu desarrollado psicológicamente, y ese gran vencedor de las verdades poseía esas cualidades. Dicen que la espiritualidad organizó todo este proceso, y allí, en esa asamblea del cual tantas veces hemos hablado, el propio Maestro Jesús le advertía a Juan Hus que volvería a la tierra, pero que esta vez no poseería las capacidades y las capacidades materiales normales, sino que vendría a levantar corazones, que en la tierra campeaba las muertes, que en la tierra campeaban las guerras en nombre de la libertad, pero que el ser humano estaba ya preparado para razonar sobre realmente lo que él era, su relación con Dios y su relación con los semejantes. Nadie podía imaginar que la revelación, la forma en cómo Jesús se manifestaría a la humanidad, empezaría por un juego de golpes, por unas adolescentes que escuchaban unos golpes, los fenómenos del Rat, para llegar a la conclusión que quienes generaban esos fenómenos eran espíritus, seres inteligentes, o diciéndole en lenguaje castizo cartagenero, hombres que habían vivido y que ahora, no teniendo el cuerpo físico, eran espíritus. Sí, fue de allí que, gracias a ese fenómeno que inicia en América, en Nueva York, en Hydesville, donde se expande con bastante celeridad, es en Europa que esos fenómenos adquieren una profundidad celestial. Y es solamente cuando el profesor Hipólito León de Nizzar-Rivel, el gran, exiguo, pero grande a la vez, alumno de Pestalozzi, y no alumno, discípulo de Pestalozzi, por estar desprovisto de la crítica y del prejuzgamiento, vería en esos fenómenos la gran revelación. Y en 1857 se lanza este maravilloso libro el 18 de abril. Era sábado por la mañana. Era sábado por la mañana y, por cierto, Francia, París, estaba envuelto en niebla, hacía frío. Y se dice, según los registros de Canuto Abreu, que él estaba más feliz que nunca. Y recordando precisamente sus decisiones, tuvo la paciencia de elaborar una obra, perdiendo su vista y su salud, porque sabía que en esa obra nos permitiría 150 años y más estar reunidos aquí, buscando respuestas para ser felices, para no tener miedo, para superar las culpas y para buscar esa tercera revelación. Son los guías de la humanidad. Algunas veces me dicen, ¿y tus espíritus te solucionan todos tus problemas? Lo decía Divaldo ayer. Es el consolador, no el. Así que quienes cobran por línea psíquica, quienes leen la quiromancia y se dicen espíritas, están abocados a desaparecer. Perdimos el rumbo porque no reconocimos a Kardec. Y al no reconocer a Kardec, no conocimos a Jesús. Y es por eso que en vez de llamarnos espíritas, nos llaman mediunistas. Esa revelación fue maravillosa. El espíritu de verdad, que es Jesús, si observan en Prolegómenos, en el libro de los Espíritus, firma el espíritu de verdad, firma San Agustín, firman tantos, queriendo decir que Jesús volvía a nosotros, pero esta vez acompañado, corroborado por aquellos que también habían conquistado como él esa visión. Este libro es maravilloso, es una obra maravillosa. Habla de la inmortalidad del alma, habla de la naturaleza de los espíritus, porque somos espíritus.
de las relaciones con los hombres, de las leyes morales, de la vida presente, de la vida futura y del porvenir de la humanidad. Nuestro futuro está allí en esas leyes. Pero aún más, este fabuloso hombre, en la pedagogía que ya traía estructurada, tenía la tarea de estructurar el libro en 4 partes. Y es por eso que el primer consuelo prometido es el consuelo de las causas primeras. Dios, el Dios que no conocíamos, el Dios que cuestionábamos, pero el Dios que debía afirmarse. Y en ese sentido, los atributos de Dios permiten comprender quién es Él. Ya no es el Dios antropomórfico que castiga, que cuestiona, que te manipula, que juega los dados con nosotros. Es una inteligencia suprema, maravillosa, un psiquismo hermoso que te dice que para entender estas leyes debes entender sus atributos. Y Kardec es maravilloso porque empieza por la metafísica, pasa a la cosmogonía, después a la cosmología, después a la sociología y termina en la teología, sintetizando el conocimiento humano, diciéndote que para comprender a Dios es necesario comprendernos a nosotros mismos. Y que la criatura, cuando está enceguecida por el instinto y la materialidad, compara a Dios consigo mismo, y es por eso que existen dioses para todo. Dios para el sexo, Dios para la virtualidad, o como dice Juana de Ángelis, somos sapiens, de sabiduría, pero también a la vez somos technologicus. Ahora todo dependemos, y como decía Vivaldo, hay para todo, ¿verdad? Pero también hay. Cuando esa virtualidad no da lo suficiente. Pero también Juana dice que hay el noeticus, que es el ser maravilloso, luminoso que hay en ti y en mí, y que comprenderá los arcanos para unirse a Él, al Todopoderoso. Porque precisamente lo más hermoso de esta doctrina, que no es ningún misterio, es que nos revela que Dios está en todas partes. Está en los pétalos de la rosa, pero también en su perfume. Está en las espinas que nos recuerdan el dolor. Está en el aire, está en la sonrisa de tus padres, en el abrazo del hijo, en el llanto del niño que pide ayuda, en las lágrimas, está en tu cuerpo. Cada vez que te colocas frente al espejo cada mañana es una victoria, porque es otro día más encarnado, cuando hay otros que quieren morir, sin saber que la felicidad empieza en este momento. Son leyes que hacen recordar esta verdad. Y en el ítem 50 de la Génesis, para la emoción de muchos de nosotros, Kardec advierte que el espiritismo glorificaría a Dios en sus atributos y en su amor a través de la ciencia. Hace poco, este gran personaje, Michio Kaku, aunque parezca nombre de gatito, tiene una gran teoría. Miren lo que dice: estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia, por reglas creadas y no determinadas por los azares. No es espírita, ni siquiera se ha leído el libro de los espíritus, pero la intuición y el principio general. Este hombre es el más respetado porque es una teoría parecida a la teoría de las cuerdas de la creación. Lo mencionaba Vivaldo, Dean Hammer. El gen de Dios. Somos espiritualmente predispuestos a ser felices. Y aún más, somos seres que tenemos mentes morales. No es posible ser feliz si tu vida no hace feliz a los demás. En la pregunta 614, ¿está el secreto de la felicidad? Cuando Kardec pregunta a los guías qué es la ley divina y le advierte que esa ley es la necesaria para que el hombre sea feliz y que cuando ella se aparta, desdichado es. Significa que a pesar que conocíamos el Evangelio, a pesar que conocemos la doctrina,
nuestro proceso evolutivo aún requiere de reglas, porque no están incorporadas, sino que duermen en nuestro interior. Y este maravilloso ser, actualizando la ley mosaica, propone las diferentes leyes: la ley del amor, la ley de justicia, la ley de amor y caridad y otras tantas, para acercarnos. ¿Hace cuánto no sientes a Dios? ¿Hace cuánto no abres la ventana y percibes la delicia del primer rayo de sol, del sabor del café, de la alegría de perdonar, de la paz de conciencia porque ven lo mejor de ti? Y eso es lo que precisamente dice la ley de adoración. Por eso Kardec empieza por ella. Porque te dice que para estar cerca del Creador debes identificar el Dios con D pequeña que está dentro de ti. Y muy por el contrario, nos gusta pensar en demonios. Para creer en Dios tenemos que creer en el diablo. Para creer en el bien tenemos que creer en la brujería. Porque a veces somos más salados que un bulto de sal, dicen algunos. O están más quebrados que un paquete de panela. O tienen la vida más enredada que 100 anzuelos. Pero no olviden que realmente la confusión empieza en nosotros. Por eso estos documentos dados, la reencarnación es una verdad. La espiritualidad es necesaria. Muchos llegan a las casas espíritas esperando que los espíritus solucionen sus problemas. Se toman 4 galones de agua fluidificada, 680 pases, 225 conferencias y duran más de 300 horas sentados. No lo digo por ninguno de ustedes. Esperando que el conferencista, el pasista o el afable director sea más espiritual que él. Y a la primera opción de equívoco, no conociendo la doctrina, comparan nuestros errores con Kardec y con Jesús, olvidándose que nosotros somos simplemente instrumentos. Y que es una frase que utilizo cuando mi esposa me dice si soy espiritista o no. Le digo, Kardec no habla de santos. Dice, se reconoce al verdadero espírita por su... ¿Cómo se lo saben, no? Esfuerzos. Si duras 10 minutos parado así, ¿qué sucede? Y también te puedes herniar. Pero si duras 10 minutos parado, convencido, mental y psicológicamente, de que esto es una verdad, el dolor que se produce en los pies no llega. Miren la investigación que hacían hace poco. Andrew Newert tiene 12 años. Las personas que creen en Dios, que actúan espiritualmente en su vida, son además de felices, porque dicen que la contemplación, el hecho de meditar, de orar, automáticamente consolida las regiones de nuestro cerebro, los lóbulos frontales y la región cingulada, o sea, la mitad o el córtex cerebral. Además, donde reside en esos centros, en los lóbulos frontales, la empatía y la razón. En tanto que la contemplación de un Dios con miedo, Dios te castigará. Teme a Dios. ¿Ustedes no son temerosos de Dios? ¿Por qué temen a Dios? Porque tienen que tener suficiente culpa para no ser adúlteros, para no ser viciosos, amargados. Pero aún más dice que cuando eso sucede, se activa el sistema límbico de la parte cerebral. Y eso está muy relacionado con la agresión y el miedo. Quiere decir que el vecino que no te saluda y no te gusta de ti, tiene miedo de sí mismo y de ti. Qué difícil es eso, ¿no? Las proyecciones psicológicas. Y vivimos a veces tristes porque no somos comprendidos ni aceptados. De allí la belleza psicológica del hijo pródigo. Somos hijos pródigos de las leyes divinas, perdidos. ¿En qué ley te propongo esta noche? ¿En la ley del amor, en la ley de sociedad,
¿En qué situación nos encontramos? Y lo he hablado en tantos días hoy, ¿no? La Segunda Guerra Mundial dividió la historia psicológica y emocional de la humanidad. Hemos hablado hasta la saciedad, gracias a la sabiduría de Divaldo, de Víctor Frank. La logoterapia, logos, Dios, terapia, buscar a Dios. Y lo interesante de este psiquiatra y este psicólogo es que pudo poner en práctica el evangelio. Porque ¿qué podía hacer alguien que sabía que iba a morir? Y miren qué sencillo. ¿Quieren solucionar un problema ahora? Tomen apunte. Concéntrate en ti mismo. Eso significa que él, a pesar que sentía el dolor, siempre estaba pensando en el ¿qué? Futuro. ¿Y qué hacemos los espíritas? Averiguar quién fui en otra reencarnación. ¿Sí? Yo como que fui francesa porque me encantan los zapatos de tacón. O yo, y nunca pensamos en la vida ¿qué? Futura. ¿Este cuerpecito va a reencarnar? No, tu espíritu. Vivimos temporalmente esa situación. Analiza, así como ordena las deudas de cada mes, las tarjetas de crédito que tienes que pagar, generalmente nunca son suficientes con lo que alcanzamos a recibir cada mes. Identifica qué es permanente en tu vida. Identifiquemos qué es lo que realmente nos hace sufrir. Él se imaginaba saliendo de allí, lo ha dicho Divaldo. Pero en las noches, cuando se sentía despersonalizado, porque además los nazis destruían la personalidad, incorporando los números en el inconsciente profundo para que te volvieras animalizado, observó que éramos muy débiles. Y que habían unas situaciones programáticas psicológicas cuando la vida te pone retos. Algunos somos como el avestruz. ¿Qué hace el avestruz? Se mete en la arena. Otros somos como el chimpancé. Damos golpes de pecho para mostrar una hembría que tal vez no hay. No en el sentido sexual, sino en el sentido del valor. Y esa situación es la que principalmente hace que seamos seres que no podemos mantener una espiritualidad ni una condición de vida permanente porque no nos hemos desarrollado en ese sentido. Juana de Ángelis les dice reintegración religiosa. ¿Saben qué es eso? Que hay que depurar el inconsciente de dogmas, de culpas y empezar a entender que Dios y el Dios pequeño que hay en cada uno de nosotros se manifiesta en las maravillas de cada día. Que no necesitamos de sortilegios, ni de hierbas para aromatizar el cuerpo y traer la buena suerte, sino necesitamos del perfume que hay en el alma de cada uno de nosotros y que se identifica cuando servimos con el corazón y con el alma. Por eso Jesús, en ese hermoso libro que tiene Juana de Ángelis, que se llama Triunfo Personal, es gracias a esta verdad, gracias a estos consuelos, te invita a decir que Él pudo triunfar y que por eso esta noche tenemos que triunfar. No sé cuál sea el motivo que te trae esta noche. Tal vez a los que vienen por primera vez es impactante decir que reencarnamos y que somos inmortales. Tal vez a los que muchas veces hemos estado aquí aún no somos conscientes del objetivo de la vida, y es vencer ese mundo materialista que hay en el interior, para que él pueda dominar a Pilatos, el prepotente del momento, quien lo miraba con cierto desdén, porque era el rabí, el judío coronado de espinas, y él le decía, sálvate, ¿y es que acaso no eres rey? ¿Cuál es tu reinado? ¿Cuál es mi reinado? Mi inmortalidad, mi posibilidad de vivir, porque por eso el segundo consuelo es el mundo espiritual, el segundo libro de la obra. Y en este libro ya Kardec visualizaba que no era la religión, sino la espiritualidad. Por eso saben que el primer intento que tuvo Kardec en llamar al libro de los espíritus, lo llamó la religión de los espíritus. Y los espíritus le recomendaron modificar, porque realmente era el libro de los hombres que siendo espíritus
venían bajo esa ley a decirnos que reencarnamos, que tenemos un delicioso sueño amniótico, que tenemos la oportunidad de amar, ahora en principio con la consanguinidad, ahora en principio con las limitaciones del cuerpo, para que el espíritu, al igual que el diamante que yace en el barro, se la pide muchas veces. Por eso no hay que tener miedo las veces que nos caigamos, los golpes que recibas. La idea no está en caer, sino en la forma en cómo nos levantamos, en la forma en cómo precisamos tales verdades. De allí, no hace poco, no sé si recuerdan, lo he traído en diversos escenarios ya, aquí en Colombia, este hombre, a recibir una puñalada en su corazón, un humilde trabajador de Corabastos, decía: vi el cielo y el infierno, dice el hombre que resucitó en el hospital de Bogotá. Es más, Dios me trajo de vuelta para llevar un mensaje a la humanidad. Es que sin fe no hay vida. Y lo más importante es la familia. El suegro, porque hablaron mucho de la suegra allá, que tienes, lo mereces. Yo tengo suegros maravillosos, ¿no? Ya no tengo necesidad de mentir después de 18 años de matrimonio. Pero ¿saben por qué fueron maravillosos? Porque nunca se metieron en nuestras vidas, ni para prestarnos plata. ¿Saben por qué fueron maravillosos? Porque siempre estuvieron allí. Y ahora, porque cuando te casas, crees que te casas únicamente con la mujer y te olvidas de los 40 cuñados, de las 25 tías y de las 500 tatarabuelas. Es una gran responsabilidad porque te inmiscuyes en la parte más íntima de un ser humano. Y es por eso que el matrimonio no es sexual, porque cuando las fuerzas se acaban, únicamente queda el amor. Cuando te sientas demasiado triste, como él, que vino a decirnos que había vida, y como no era letrado, él en su impresión psicológica y en su limitación de conciencia, habla de cielo y de infierno. Pero el maravilloso Allan Kardec, al hacer la entrevista a los diferentes estados de conciencia post-mortem, simplemente concluyó algo: el reino de los cielos, el gran consuelo, empieza aquí y no del otro lado de la vida. Bello matrimonio. Lucharon casi año y medio para tener un hijo. El día que ella iba a tener el segundo hijo, sufrió una conmoción cerebral, se desmayó en la oficina y cayó en estado de coma y fue declarada muerte cerebralmente hablando. Fue el gran debate en Texas porque querían practicarle la eutanasia. Qué tristeza. Tuvieron que declararla. Y a pesar que en él había ese amor como padre, el desconocimiento de la espiritualidad y del espiritismo, porque por eso Kardec habla de filosofía espiritualista en el frontispicio del libro de los espíritus, empieza con esa visión. Quiere decir, razonemos en términos de reencarnación y en términos de inmortalidad, porque si la persona o la mujer que gesta está muerta, quiere decir que el feto no es viable. Miren esta barbarie. Si supieran que los espíritus son individuales, si supieran que hay una programación espiritual, si supieran que el sexo fue definido, si supieran que esa era una prueba, como superó Víctor, las cosas serían distintas. Y este señor que también lo he mencionado, materialista, se burlaba de los que rezaban, tuvo una experiencia similar y ahora tuvo los pantalones de pararse ante toda la comunidad científica y decir: sí hay vida después de la muerte. Pero eso es bueno, ¿verdad? Y ustedes ven en Discovery Channel, en Animal Planet, que hablan de reencarnación y hablan de espíritus, pero sin consecuencias morales. Y nos seguimos confirmando con esto, porque nos da miedo decir que soy espiritista, que creo en la reencarnación. Claro que eso da miedo cuando tu comportamiento, mi comportamiento, no es coherente. Pero cuando tú eres distinto, la gente comienza a ver: este señor, ¿qué toma? Porque además de ser simpático, es buena gente.
¿Qué hace? ¿Por qué no se perturba una vez al día, sino 4? Porque es distinto. Miren, la misma forma en cómo están en el vientre materno, ocupan en la cuna estos gemelitos. La psicología prenatal de Thomas Berney, que no conoce el mundo, está haciendo un furor extraordinario, porque se dieron cuenta que, como lo dijo Kardec, la educación no empieza a los 5 años, sino a los 10 minutos del acto sexual. Las impresiones psíquicas y vibratorias son recibidas por nosotros. Y es la primera manifestación de amor que el hombre dice. Por eso, para finalizar e ir terminando, cosa maravillosa habla la psicología del espíritu, que es la serie psicológica de Juana de Ángeles. El hombre integral, conflictos existenciales, solamente pueden ser solucionados por la reencarnación, porque estamos desestructurados. Algunos me preguntan, oye, yo quiero tanto la doctrina. No se preocupen, que también nos sucede a nosotros. Y sin embargo, todavía soy violento, todavía tengo miedo, porque son años y siglos. Yo tengo escaso 43 añitos, pero tengo seguramente más de 900 años de vida. Jorge tiene 1500. Por eso está al frente, ¿no? Pero durante todo ese tránsito, realmente, el primero, pensamos lo que la gente cree que somos. El segundo, lo que nosotros somos, aparentemente. Y el tercero, lo que porfiamos en ser. Y el último, es la esencia más maravillosa que hay en nosotros, el espíritu. Por eso Kardec decía que el espiritismo es el conjunto de hábitos adquiridos. Si Goleman, si Howard Gardner, si todos estos psicólogos de inteligencias múltiples supieran esto, no habría tanto seminario de neurolingüística, sin menospreciar estas técnicas que son maravillosas, ni técnicas de hablar con los santos, ni hablar con los ángeles, sino que habláramos con el alma. Y sería seguramente un camino más corto. Pero esas técnicas ayudan en principio a acercarnos a esa verdad. Porque miren lo que dice Kardec. Quiere decir que tenemos que repetir muchas veces algo en tu vida. Observa qué se repite constantemente en tu vida y qué hábito no hemos generado. Esos hábitos, lo dice Kardec en la pregunta 685, son los que nos protegen en los días inevitables, difíciles. O sea, como le digo a mis hijos, hay retos que afrontar. La vida no es de Barbie ni de cuchibarbis. La vida hay que estar atentos, concentrados. Pero sí hay algo que comenzar a identificar. En YouTube, hace unos 15 días, estaba yo preocupado por cosas que se viven el día a día. Gracias a Dios tenemos la doctrina. Y yo me preguntaba, ¿qué tal que no tuviéramos la doctrina? ¿Estaría tal vez en un psiquiátrico? ¿O en un asilo? ¿O en una depresión profunda? Porque aún nos duelen las cosas. Porque aún el mensaje espírita está aquí y aún no se ha consolidado emocionalmente en el corazón. Y precisamente en ese video, para que sepas que sí te tengo en cuenta lo que tú haces, amor, mi esposa me acercó el celular y me decía, mira este video. Y me llamaba la atención, porque me recordaba ese video, como 2 gemelitos que estaban estresados sin dormir. La única forma de controlarlos fue cuando una maravillosa enfermera inspirada, recordando la atmósfera del líquido amniótico, los sumergía para tranquilizarlos. Y juntitos, como estamos nosotros esta noche, recordaban que la única manera de tranquilizarnos es acariciarnos, es mirarnos, que la única manera de ser victoriosos es mirarte a los ojos y pedirte perdón, que la única manera de llegar a los hijos es hablarles
que antes de que reencarnaran, ya ellos hacían parte de nuestras vidas. Que los funerales fueran más felices y existieran menos rosas si pidiéramos perdón. Miren, volveremos, y te digo esta noche, como Jesús, el sublime peregrino, dijo a Nicodemos: es necesario volver al vientre de la madre. Pero qué delicioso volver así, amándonos, mirándonos, valorándonos. Por eso Jesús decía: esta no es mi madre ni son mis hermanos. Mi familia es la espiritual. Por eso, al encontrarnos todos reunidos esta noche, recordemos que no en vano estamos aquí. Ni tú que vienes por primera vez pensarás que es casual. Pero quiero que simplemente se graben esta verdad. Amar tranquiliza, eleva el autoestima, eleva la inmunoglobulina, eleva el sentido inmunológico, eleva el optimismo. No te dé miedo amar. O ama hasta que duela, como decía Madre Teresa de Calcuta. No importa que no amen, si quien está desarrollando el proceso eres tú, la verdad. Por eso quiero recordar unas palabras, despidiéndome de esta manera. Facundo Cabral, quien me ha tocado el corazón los últimos 15 días, quizás más por lo espiritual que era, escribí ese poema que ustedes seguramente conocen y que quiero que recuerdes cuando estés realmente triste. Quiero que escribas cuando necesitas que alguien se yerga o tu alma se levante después de un problema. Él decía: realmente no estamos deprimidos, estamos distraídos. Estás distraído de la vida que te puebla, porque tienes corazón, alma y cerebro. ¿Por qué entonces te sientes desdichado y pobre? Estás distraído de los delfines, de las montañas, de los ríos, de los paisajes. No caigas en el error que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones. Además, no estar malo, estar solo, ¿saben? No es mala la soledad. Yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que deseo hacer. Gracias a la soledad me conozco mejor. Algo fundamental para vivir. No estás deprimido, estás distraído. Y no caigas en el error que cayó tu padre, que por cumplir 70 años ya siente que no sirve para nada, olvidando que Moisés tenía 80 cuando lideró el éxodo. Y Rubinstein interpretaba maravillosamente a Chopin al curso de los 90, tan solo por citar dos casos. No estás distraído, estás simplemente ignorante de la hermosidad, de las cosas bellas de la vida. Por eso crees que has perdido algo, cuando en realidad no has perdido nada. No eres dueño, ¿sabes? Ni siquiera de una célula del maravilloso cuerpo que tienes, ni de una pestaña que recubre tu ojo, ni de una hebra de cabello que cubre tu cabeza. Quiere decir que no eres dueño, ni somos dueños de nada. Porque la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana el camino para que asciendas y conquistes tu plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, y eso que llamas problemas son lecciones. La vida es variante, se transforma. Por eso debes estar atento al presente, a las oportunidades, a la maravilla de la reencarnación. Por eso mi madre solía decir: yo me ocupo del presente. El futuro es asunto de Dios. Y el sublime Galileo, el maestro Jesús, confirmaba esta verdad al señalar: no me interesa el mañana. Él traerá una nueva experiencia y a cada día le basta su propio afán.
No estés triste. No has perdido a nadie. Aquel que murió, que desencarnó, que se liberó de la carne, simplemente se nos adelantó. Porque para allá vamos todos. Pero lo más importante de él o de ella, sigue en ti su amor. ¿En dónde? En el corazón, en la mente, en el ejemplo en que te marcó. ¿Quién puede decir que Jesús murió? No hay muerte, hay transición. Y del otro lado de la vida te esperan seres maravillosos. Tu guía, tu abuelo, tu padre, Patricia, Victoria, todos ellos son maravillosos. Mi hermano, mi hermana que me escuchas esta noche, no estás deprimido, estás simplemente distraído. Si escucharas con sinceridad al otro, aquel que está dentro de ti, lo sabrías todo y en todo encontrarías las cosas buenas que hay para ti. Ya no habría confusión, sino que habría matices. Y en esos matices, en este presente, sabrías qué hacer y decir espontáneamente. Y eso llevaría a que las personas vieran en ti la luz, mejorando tu relación con los demás. Eres un espíritu inmortal, ahora reencarnado, temporalmente habitando un cuerpo físico limitado para la educación, que de cuando en cuando se recubre para empezar nuevamente una nueva historia, cumpliéndose la justicia, la opción de ser felices. Si quieres vivir en amor, ama. Si quieres el odio, mantén la guerra. Pero esencialmente, cuida tus palabras, porque estamos estructurados por palabras. Y de cuando en cuando, lo que dices se revierte como una bomba, acabando lo más profundo del corazón. Por eso, el pobrecillo de Asís pedía a Jesús, pedía a Dios: Señor, hazme un instrumento de paz, que donde haya oscuridad, yo ponga luz, que donde haya odio, yo ponga amor. La doctrina consuela, diciéndote, como lo repite Kardec, que no hay muerte, hay transición, que la reencarnación es la máxima oportunidad y que el consuelo lo encontrarás siempre al regresar esta noche a tu hogar, al abrazar, si estás solo, el amor a Dios, al abrazar a la familia si aún la tienes, diciéndoles: vale la pena la experiencia que tenemos de reencarnar, vale la pena ser quien somos, porque te agradezco, Señor, te agradezco por esta voz que puede alentar a muchos, por estas manos que pueden sostener a otros tantos, pero esencialmente te agradezco porque me amas, porque soy único en el universo, porque soy distinto y siempre estarás conmigo, como Jesús estuvo hasta el último instante con quienes amaban. Jesús está presente en nuestras vidas. Encuéntralo con la tolerancia, con el amor y con la paciencia que has tenido conmigo esta noche. Muchas gracias.